Elizabeth Russell recalca hoy y dice: la falta de perdón puede redundar en aislamiento, amargura, rencor, indiferencia y hasta depresión. De Mujer a Mujer te invita una vez más a sus talleres donde se tocarán temas como el perdón, la amargura, la soledad, la avaricia y el dolor, entre otros. Elizabeth entrelaza anécdotas de su propia vida y profundiza acerca de cómo practicar una vida de perdón y cómo hacer del perdón una experiencia continua. La falta de perdón es un veneno que arruina no solamente tu vida, sino de todos aquellos que te aman y conocen. Es mi oración que en este taller puedas descubrir la libertad que recibes al dejar de una vez y por todas las heridas e injusticias del pasado. Esto es De Mujer a Mujer. Necesitamos ser guiados a aprender a escuchar su voz. Quizás eres viejo en esto y todavía batallas en diferenciar su voz, o eres nuevo, bebé, y no tienes idea. De todos modos necesitas ser guiado, dirigido a aprender a escuchar su voz. Es importantísimo. Hay varias pautas que nos ayudarán hoy a discernir su voz. Aquí en vivo, muy buenas tardes. Con frecuencia la gente me pregunta, ¿cómo escucho a Dios, Elizabeth? Cuando lo escucho, ¿cómo sé que es Dios y no otra persona? ¿Cómo hago? ¿Cómo sé que es Dios y no las circunstancias? O quizás seré yo mismo. Hay varias pautas en esta tarde, quédate, no le cambies. Aquí, en vivo, empezando un año maravilloso. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Aquí. Y hasta puedo pretender que todo va muy bien y por dentro estoy llorando. Necesito pronto un cambio y tan solo una mirada que traspasas a mi alma. Todo velo se desgarra y cae entre tus pies. Ya no soy quien antes fui, ahora vivo por ti. Fue tu amor que me abrazó. Preguntas legítimas que requieren una respuesta correcta porque resulta esencial escucharlo. Yo deseo escucharlo, necesito escucharlo. En una ocasión, Pedro, con las mejores intenciones, le dijo, tratando de sugerirle que no fuera a la cruz: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Jesús se volteó y lo reprendió firmemente. Le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en la de los hombres. Vemos la diferencia aquí entre la voz de Dios y la voz de Satanás. El dilema de Pedro es el mismo tuyo y mío. No sabemos oír. Para decidir, erramos en cuanto a familia, finanzas, vocación. Aún decididos a hacer lo correcto, oramos y empezamos a hacerlo en una dirección correcta, pero al otro día empezamos a hacer lo opuesto. Pareciera que la voz cambió, nos dicen otra cosa y tú inmediatamente lo haces. Naturalmente, el resultado es frustración, desilusión. Nos quedamos en duda y no sabemos al final cuál fue la voz que escuchamos. En Juan 10:27 dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen.
tú tienes que ser dirigida por el Espíritu Santo, entender el significado de la cruz y permitirle a Dios que Él viva su vida a través tuyo. Y podrá resultarte fácil distinguir su voz porque estás permaneciendo, andando, siendo espiritual, comprometida, limpia. Y ahí empiezas a diferenciar y reconocer su voz. Hay varias pautas en esta tarde que quiero enseñarte, importantes. Primero, que la voz de Dios sea consecuente a su palabra. Dios nunca te va a decir que emprendas ninguna actividad o relación que no sea consecuente a la palabra. Jamás. Por ejemplo, hay que orar sin condenación, porque la palabra dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que hay en Cristo Jesús. Entonces, no hay condenación. Si hay una voz acusadora, no es de Dios, es del diablo. También dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También es su palabra. Tú confiesas. Tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que ir a Él y que te limpie. Entonces no ignoras la palabra, sino que la atesoras. Y cuando se presente el diablo, sabrás de dónde viene esa voz. No te engañará con facilidad, porque Dios jamás te pide que hagas algo en contra de su palabra. Y vas a poder escuchar su voz. En cuanto a relaciones, finanzas, allí en la palabra hay de todo, cualquiera que sea tu necesidad. Entonces, si tú oyes y no está de acuerdo a la palabra, no es Dios, punto final, porque Él nunca violará los principios de ella. Tiene que ir consecuente a la palabra de Dios. Otra pauta es la sabiduría humana. Ahora, hay excepciones. Mateo 5:39 dice: si te hieren en una mejilla, deberás ofrecer la otra. Esto no es razonable. Esto como que no entiendo. Pero dice también: si alguien te pide ir una milla, tú le acompañas 2. Esto es más razonable. Más gustosamente lo haremos que poner la mejilla para que nos peguen. Hay cosas que son razonables y cosas que no, porque Jesús generalmente nos pide hacer lo contrario de lo que la gente espera. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Por eso es que hay tanta tensión en lo que Dios dice y lo que el mundo dice, porque muchas veces no es razonable. Dar para recibir. Tienes que servir primero. Tienes que ser el último para ser el primero. Entonces, hay veces Dios no nos pedirá que cumplamos algo que parece eternamente ilógico, lógicamente. Aunque Abraham le pidió sacrificar a su hijo. Óigame, sacrificar a su hijo. Él no razonó aquí. Lo aceptó, obedeció y por eso multiplicó a través de ese hijo generaciones. Por eso es importante depender de Él, pegados a Él, adheridos a Él, porque a veces sí pide algo que no es tan razonable. Tenemos que aprender a oír su voz. Porque hay cosas que no están escritas, hay cosas que Él te habla. Y a medida que más está tú dependiendo de Él, más te pide cosas que no son razonables. Por eso, aprende a escucharlo. Por otro lado, Dios jamás nos pedirá algo que gratifique la carne. Dios no está en contra de la alegría, pero sana alegría que le agrade. Plenitud pura, no gratificación instantánea. No podemos hacer lo que otros hacen, querida oyente, o hacer lo que nos venga en gana. Siempre nos pedirá que agrademos al Espíritu dentro de nosotros y no a la carne. Esa tiene que estar bajo el Espíritu de Dios, sometida a Él. Porque la voz de Él quiere satisfacer los anhelos de Él. Es que yo quiero que usted entienda, no son los anhelos suyos, son los anhelos de Él. Y al cumplir los anhelos de Dios, hay una gran alegría en tu corazón. La sociedad apela a la carne. Todo es gratificación instantánea. La tele, la revista, los negocios despiertan el instinto de darle gusto a tu carne. Yo quiero que tú entiendas eso, tanto
cristianos, no cristianos. Porque estamos en un mundo dominado con una voz recia que grita, haz lo que sientas, haz lo que quieres. Entonces la voz de Dios no se escucha. Tenemos nosotros que subir el volumen a la voz de Dios, a esa voz maravillosa que te enseña, que te dirige, que te habla, y tú debes escucharla. Una voz que requiere bastante fe para oírla. Se puede confundir. Súbele recio a la voz de Dios. Este año dile, yo quiero escuchar de ti. Yo quiero escuchar y obedecerte. Yo quiero escuchar y hacer. Hay personas que dicen, eso lo puso Dios en mi corazón. No necesariamente es eso. Escucha la voz de Dios. A veces espiritualizamos tu propia voz. Espiritualizamos tus propias decisiones y te crees todo porque quieres oír de tu carne. No es fácil, pero requiere mucha fe. Eso que Dios quiere que tú hagas, tienes que oírlo. No es razonable a veces, es irrazonable, pero ese es Dios. Entonces hay varias cosas. Él no te pide que gratifique tu carne porque esto no siempre es favor a la carne. Entonces otra cosa es que la voz de Dios desafía la fe, porque así edifica nuestra relación con Él, nos ayuda a tener intimidad con Él. Cuando Él te habla y tomas decisiones, esas decisiones nos toma casi siempre una medida de fe y eso le agrada a Él. Cuando Él habla, toma fe y esas decisiones que has hecho por haberlo hecho le agradan a Él, porque no quiere que camines así tan cuidadosamente. Quieres que te avientes en sus brazos y su voz edifica la fe. Siempre buscó gente que respondiera con fe. Jesús anduvo en Israel arriba abajo, calles, buscando gente que le oyera y que se aventara por fe. Este ministerio es un ministerio de fe. Esta radio es un ministerio de fe. Y eso es lo que Dios quiere en tu vida. Un acto de fe de tu parte a oírle y a obedecerle. Siempre va a requerir fe. Ahora también su voz requiere valor, requiere valentía. Escuchar la voz requiere audacia. Es por eso que es importantísimo oír su voz. Por eso le dijo a Josué en repetidas ocasiones, esfuérzate y sé valiente, Josué. Tú repartirás a este pueblo por heredad. Solo esfuérzate, no se desanime tu corazón, esfuérzate. Le dijo una y otra vez, no temas, porque al escuchar viene el ímpetu, viene la audacia, viene el valor. Cuánto Dios me habla de valor, de fe, de no mirar a nadie, de mirarlo a Él, de comenzar de nuevo, de que tenga un destino preparado, propósito para tu vida y no mirar hacia atrás. Entonces se requiere fe y valor, nada de pereza. Si usted es muy dormilona, muy perezosa, créame que escuchar a Dios te trae valor para levantarte, para buscar, para escribir, para hacer lo que nunca harás en tus propias fuerzas. Hoy en vivo, empezando un año, escuchando la voz de Dios, aquí de mujer a mujer. Nuestra obsesión por cosas materiales tienen un alto precio. La avaricia viene en muchas formas. Avaricia de aprobación, avaricia de aplausos, avaricia de más dinero, de mejor casa y del mejor carro. No te alimentes de esto, querida mujer. Te arriesgarás a perder tu propósito. La avaricia puede seducirte a perder tu punto óptimo. Jesús, tu Dios. Soy Elizabeth Russell, directora del Ministerio de Mujer a Mujer. Te invito a los talleres en nuestras oficinas. No dejes que las cosas materiales ni la importancia de los aplausos te descarrile del propósito que Dios tiene para ti. Talleres de restauración. Llame al 214-774-7561.
Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Primera de Timoteo 6:6. Esto es De Mujer a Mujer. Sé cuando Dios ha hablado, especialmente cuando yo dirijo a algunas mujeres, porque se ponen valientes, no perezosas, ni quejumbrosas. Porque hay algo cuando escuchan la voz de Dios. Hay obediencia y al escuchar su voz hay valor. Un valor que viene porque sé que escucharon la voz de Dios. Para responder a la tarea encomendada, yo tengo que hacerlo. Este valor para predicar, un valor para vencer mis adversarios o adversarias, valor para responder, un año más para confiar y valor para tener un discipulado. Y no tímido, sino enérgico para cumplir órdenes. Unas órdenes que vienen de Dios. Se necesita mucho valor. Entonces, hay varios puntos. Bueno, ya dijimos los puntos, ahora vamos a aclarar un poquito. Por ejemplo, Pedro. Él habló de sabiduría humana, dijo que no te acontezca, no mueras. Era normal lo que dijo. Jesús lo reprendió. No es normal lo que Dios quiere. Dios quiere lo que Él dice. Dios quiere no sabiduría humana. Por eso entra en conflicto la voz del humano y la voz de Dios. He ahí el peligro. Pedro actuó carnalmente. No quería quedarse solo en el ministerio. No es tanto que esto no te conquista a Jesús. Él era un integrante fiel en el grupo. Él dijo, ¿te mueres y yo qué? Si te vas de la radio y yo qué? Si ya no me diriges y yo qué. Entonces hay personas que parece que fueran espirituales, pero son carnales. Y Pedro era un carnal. Porque él está diciendo que no te acontezca esto. No te vayas a morir, por favor. Egoísmo, yo que me voy a quedar solo, siendo que eres el Mesías que estaba esperando. Entonces, hay gente que oye la voz de Dios, pero no realmente la voz de Dios, es la voz de tu egoísmo. Entonces la respuesta de Pedro requería valor. Estaba confundido. ¿Cómo es que el Mesías va a morir? Entonces aquí fue que él reprendió la voz de Satanás y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Entonces lo regaña. Le dice, Pedro, son tus intereses lo que te importa, no más. Oh, eso se ve tanto dentro de nuestros medios cristianos. Personas que están cuidando sus intereses. Entonces, ahora, no seamos tan duros con Pedro. Yo creo que Pedro actuó con emoción, con gratitud, con pasión, con expresión, con fidelidad, con lealtad. Sino que no escuchó la voz de Dios. Usted puede tener gratitud, pasión, emoción, fidelidad, lealtad, mejor dicho. Como tú no hay nadie. Pero si no escucha la voz de Dios, no llegaremos ni a la esquina. Entonces, es bien importante esto, escuchar la voz de Dios. Desde este día, desde este mes, vamos a escuchar su voz. Vamos a escucharla porque si no será un caos. Es un caos sin Dios. Nada nos ayuda como oír su voz. Recuerde que Satanás es maestro del engaño. Él habla también. Él obra en mentira y en engaño. Si tú oyes su voz, Satanás, adoptarás decisiones equivocadas diariamente. Jesús nos protegerá solo escuchando su voz. Él no te protegerá de otra manera. Entonces podemos distinguir a pesar de la habilidad de este mentiroso, querido oyente. Él se presentará con un atractivo, con voz seductible. Cuidado, escucha a Dios. El creyente puede ser engañado. Hay cantidad de gente linda, sincera, que van a la iglesia y viven engañados en sus vidas, ¿sabes? Pensando que oyeron la voz de Dios. Y a medida que pasan cosas en este mundo, más difícil será escuchar su voz. Porque hay voces perjudiciales para el pueblo de Dios. Todo el mundo está escuchando otras voces. Satanás golpea la puerta duro y te dice, escúchame. Y entra con un vocabulario convincente, astuto, persuasivo y hasta religioso. No te envuelvas, no des, cuidadito, no hagas esto, no hables así. Te declara cosas que parecen convincentes, que no proceden de Dios. ¿Cuánto necesitamos oír de Él?
Por eso necesitamos líderes que oigan a Dios y dirijan. Debemos crecer y madurar para escuchar la voz de Dios. Muchas personas se arriman a mí para que yo escuche a Dios por ellos y tomar una decisión. Ahora Dios me ha puesto como consejera, pastora, directora, pero mi prioridad es que aprendas a escucharlo tú para ti misma. ¿Cómo saber si Dios habla? Tu actitud. Lo que tú dices es que yo me doy cuenta y nos damos cuenta el mundo si Dios habló. Sabes que tu actitud dice muy bien quién eres. Yo miro la actitud y sé si Dios habló. Cuando hay una actitud humilde, una voluntad sometida a Él, sirviéndolo, amando, entregando, alentando. Porque Satanás habla fuerte, te dice, tú sola, no te importe nadie, no le obedezcas a nadie, no te sometas, vete amargada, resentida, satisface tú misma, nadie te pone cuidado, todo es mentira. Esa no es la voz de Dios, es la voz del diablo. La voz de Dios nos insta a amar, a ayudar, a obedecer, a someter, a esperar, a dar. Eso es el resultado de la voz de Dios, humildad. Oh, el orgullo es un buen mensajero de saber que tú estás escuchando la voz del diablo. Humildad, paciencia. Una mujer paciente nos insta a tener paciencia en el mundo porque todo el mundo lo quiere instantáneo. Y Dios no nos pide que actuemos ciegos y apresuradamente, jamás. Quizás pasos veloces como los que tengo que dar yo. Yo no me puedo pensar mucho porque si no me caigo, pero tampoco puedo correr a ciegas. Dios quiere que dé pasos veloces, pero nada incoherente. Satanás quiere inmediato. Satanás quiere rápido, fracasa rápido. No pidas a nadie, no le preguntes a nadie. Haz lo que quieras con tu dinero, con tu casa, con tu familia. Ya lo sabes, ¿para qué preguntas? Cuidado. Aguarda a Jehová y espera en Él. Aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Tienes impulsos? ¿Quieres actuar espontáneamente? Cuidado. Considera, Dios quiere todos los detalles en regla. Dios quiere que todo sea en regla. No puedes salirte con la tuya. No puede ser 3 cosas Dios y 2 el diablo. Dios no permite que mezcles. Él sale de la jugada. Todo Dios. Sométate a Él completamente y el diablo huirá de vosotros. Todo en regla. No puede ser 3 cosas buenas, 2 malas y haz allí una coladita. Bueno, Dios, no puedo. Esta relación, perdóname, aquí voy. No. Tiene que ser todo Dios para que nos bendiga. Y eso es lo que yo quiero este año. Todo Dios, todo. Arriba, abajo, adentro. Dios. Breakfast, lunch and dinner. 24/7. Eso es lo que yo quiero de Dios. Samuel le dijo a Saúl, espérame 7 días, Saúl. Pero Saúl tenía un ejército hostigándolo, presionándolo y tomó una decisión, tomó sus propias manos las riendas de la situación y al rato llegó Samuel y no sabía qué hacer Saúl. Ofreció disculpas, excusas, pero era demasiado tarde. Fue descalificado para el reinado por no haber escuchado a Dios. Entonces, en definitiva, es el pretender adentrarnos a Dios es un terror terrible y las consecuencias son muy desagradables. Nehemías, en cambio, esperó pacientemente el momento oportuno de Dios con resultados gloriosos. Satanás quiere que procedas ya. Vete ya. Haz ya. Compra ya. Arregla ya. Sin preocuparse por las consecuencias, Satanás dice, bebe, ¿cómo es? Come, bebe y disfruta la vida. Ahora, una cosa importante, no reciba consejos de personas que no están en un liderazgo. Y otra cosa importante, observa sus vidas. ¿Quién te habla? Observa su casa. Observa su matrimonio. Observa su ministerio. ¿Qué testimonio hay? No le pidas consejos a tu compañero de trabajo que se mantiene con un cigarrillo en la boca o que se mantiene haciendo quién sabe qué. O al vecino, porque sabiduría mana que no es la voz de Dios. ¿Quieres llegar a ser madura? Entonces, oye a Dios. Y por último, esto es tremendo y esto es una de las cosas
más importantes en cuanto a la voz de Dios, la paz. Es una paz, es una señal común de que Dios habló. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay gente que dice haber escuchado a Dios y su corazón está exaltado todo. Cuidado, Dios nunca bendice la desobediencia. Habrá lucha y conflicto, pero cuanto más escucho, tanto mayor es la tranquilidad y la paz de mi espíritu. Y llegar a experimentar esa paz es hermoso. Te libra de verte sobrecogido de ansiedad, temor y frustración. Allí tú sabes que Dios te habló y tenemos la seguridad de que se trató de la bellísima voz de Dios, la paz. Muy buenas tardes.